de la salud. Un programa que, como todos ustedes saben, hacemos desde la sociedad civil, tratando de dar a ustedes pequeños tips de salud que pueden hacer grandes cambios en su vida. Nuestro papel primordial al hacer este tipo de programas, como todos ustedes lo saben, es que vayan identificando factores de riesgo que ustedes ven todos los días, pero como no los conocen, no los pueden identificar y no los pueden mejorar o evitar para que logremos un estado de salud como todos lo deseamos, una salud de lo mejor para todos y cada uno de nosotros. Hemos visto una serie de detalles que muchos de ustedes nos han comentado pues, que sí les han servido para su vida cotidiana, que han identificado en su familia, han identificado a sus amigos muchos problemas de salud que antes de que conocieran ustedes los detalles pues no los veían, y probablemente sí los veían pero no los reconocían, ahora ya los están reconociendo. Hemos hablado de muchos procesos patológicos, de muchas enfermedades, hemos hecho mucho énfasis en las enfermedades crónico-degenerativas, que son las que nos están afectando básicamente a todos, no nada más en Colima, también en México, también en el mundo, y es donde podemos incidir mucho nosotros, porque hay muchos factores de riesgo que son modificables y que los podemos tratar de mejorar, evitar y hasta evadir para que vivamos de la mejor manera posible. El día de hoy vamos a hablar de un detalle muy importante que todos vemos y todos omitimos. Vamos a hablar de lo que es género y salud. Cuando hablamos de género, a veces ahí se generan algunos detalles, algunas controversias, y el día de hoy todos esos detallitos queremos que queden bien claros para que asumamos bien cuál es el género, cuál es el rol de género que debemos manejar cada uno de nosotros, cómo lo debemos identificar, y vamos a ver el impacto que esto tiene en la salud de cada uno de ustedes. Vamos a ver cómo la salud del hombre y de la mujer son diferentes, precisamente porque los roles de género tienen mucho que ver, inciden mucho de manera importante, y desgraciadamente ya todo lo vemos como una rutina, como una costumbre, y no nos damos cuenta de que realmente nos está perjudicando o nos está ayudando a nuestra salud. Los roles de género son realmente construcciones sociales, ellas las van ubicando en las diferentes partes del mundo donde vivimos, las diferentes culturas, y de eso nos va tratando de manejar un cierto tipo de vida, un cierto tipo de actividades que debemos de realizar. Se relaciona en muchas ocasiones con las categorías de sexo biológico, hombre-mujer, pero vamos a ver realmente cuál es la importancia de que el género haga su rol como debe de ser para ir mejorando la salud de cada uno de ustedes en primer lugar, después de sus familias y después de su comunidad. Como todos ustedes saben, lo vamos a ver a detalle, la expectativa de vida, el espacio de tiempo que estamos en este plano se ha ido mejorando, se ha ido incrementando. Cuando en los años 40, 50 teníamos los varones una expectativa de vida de 40, 50 años, ahora ya tenemos 77, 78 años, gracias a que ha ido mejorando mucho la calidad de vida, los medicamentos, los diagnósticos, los procesos de atención, y sin embargo vemos una diferencia entre la calidad de vida de la mujer, la expectativa de vida de la mujer y la expectativa de vida de los hombres, y es precisamente por esos roles de género. Generalmente los hombres nos hacemos los fuertes, los que no estamos enfermos, obviamos muchos detalles. Las mujeres se convierten en cuidadoras de los enfermos y se olvidan de que su salud también es importante, aunque con el transcurso del tiempo hemos visto que los programas que se han hecho para la atención de la salud de la mujer ya están dando resultados satisfactorios, todavía no muy satisfactorios, pero ya satisfactorios con relación a los programas que se han empleado para la atención de la salud del hombre. Entonces, vamos a tratar el tema de género y salud. Para eso nos acompañan dos compañeros y mejores amigos que nos han hecho el favor de acompañarnos en ocasiones anteriores. Nos acompaña la doctora Viridiana Rangel Salgado. Bienvenida, doctora, nuevamente. Muchas gracias, doctor. Un placer. Y también nos acompaña el psicólogo David González. Él también ya ha estado acá con nosotros. Gracias, doctor. Bienvenidos. Gracias, buenas noches. Les cedo el uso de la voz para que nos ilustren más en la importancia que tiene el género en el área de la salud. Adelante. Muchas gracias. Pues vamos a empezar con algo importante. Si vamos a hablar de género y salud, tenemos que identificar de manera inicial a qué le llamamos salud, qué conlleva el hablar de salud. ¿A qué sigue?
La OMS tiene un término muy específico para englobar salud y nos dice que es un estado de completo bienestar físico, mental y social. Entonces, ojo, y hay que poner mucha atención en este concepto porque estamos hablando de 3 aspectos fundamentales y que no podemos omitir en una persona. Un bienestar físico, mental y social. Entonces estamos hablando que salud no es nada más que yo no esté enfermo, es decir, que no tenga declarada o diagnosticada una enfermedad como tal. Esta definición va siendo o es el resultado de una evolución de conceptos en donde se reemplaza la noción de únicamente yo no tengo tal enfermedad o no vivo con tal enfermedad, pero conlleva a un concepto mucho más global e importante. Porque entonces, si hablamos de un bienestar físico, mental y social, lanzo una primera pregunta al aire y decir, ¿realmente todos tenemos salud? ¿Realmente mi bienestar físico, mental y social es completo para yo tener salud? ¿La que sigue? Bajo este concepto hay factores determinantes en salud que tiene que ver con que estén en equilibrio o en desequilibrio, que entonces todo este concepto que expliqué nos lleve a presentar una enfermedad. Biología humana habla específicamente de una genética, un proceso desde que nace la persona, se desarrolla, se reproduce y bueno, hasta la parte de envejecer y morir. La parte de un medio ambiente que por supuesto interactúa y tiene mucho que ver con qué enfermedades puedo estar yo predisponente a presentar, independientemente de mi sexo o el del género que tenga. Estilo de vida. Creo que durante todos los programas hemos hecho muchísimo énfasis en cómo este aspecto importante tiene que ver con un sinfín de enfermedades. Yo, que estoy directamente en relación con las enfermedades crónicas no transmisibles, lo veo y es una parte fundamental, pero no nada más se encasilla esto, se encasilla incluso algunas enfermedades que son transmisibles o que inclusive son crónicas de otra índole, tiene forzosamente que ver porque impacta. Y el sistema asistencial, ¿a qué tengo derecho? Una atención equitativa, una atención completa, una atención de calidad, que todo esto, por supuesto, interactúa en un entorno y contexto social. Ahorita el psicólogo nos va a detallar porque tiene que ver ya directamente con el género. ¿La que sigue? La parte de las preguntas que lanzo es, ¿realmente tenemos salud? Bajo este concepto, bajo este concepto de bienestar completo físico, mental y social. ¿Somos corresponsables? Es decir, yo sé en cada etapa de mi vida qué me corresponde realizar de acuerdo a mi sexo, de acuerdo a hombre-mujer, de acuerdo al rol que tengo en la sociedad, de acuerdo a mi grupo etario, qué acciones de corresponsabilidad yo tengo que ejercer para tener esa salud de la que estamos hablando. No perdamos de vista este concepto, que es muy importante para lo que sigue. La que sigue. Y la siguiente pregunta, ¿realizamos las acciones preventivas de acuerdo a nuestro sexo y el grupo de edad? Creo que muchas veces pasamos por obvio esto y el hecho de ser hombre o mujer, tener entre 20 y 30 años, pareciera que nos exime de padecer ciertas enfermedades o de estar en predisposición a un riesgo. Y aquí algo muy importante es, ¿realmente soy corresponsable con eso? Primera pregunta, tengo una cartilla nacional de salud en donde es una línea de vida, es como mi pasaporte, es como mi INE, es como algo que me identifica en mi cuestión de salud, porque abarca todos estos conceptos que estoy manejando, la parte física, emocional y social. ¿Por qué? Porque en esa cartilla nacional, donde está mi línea de vida por grupo etario, yo sé qué esquema de vacunación me corresponde, qué acciones de prevención en cuanto a enfermedades específicamente crónicas no transmisibles, de salud sexual, de salud mental, de hábitos alimentarios, en donde todos estos conceptos se van entrelazando y me van dando, por supuesto, el hecho de que yo tenga esa salud de la que hablamos o la deje de tener. Ahí pues comparto con quien nos hace favor de vernos las ligas para que puedan accesar a bajar esta información. Es bien fundamental, uno, que la tengamos, que cuando acudamos a recibir atención la tengamos, la presentemos, porque es bien chistoso que no se nos olvida cuando vamos a viajar el pasaporte o el pase de abordar, pero vamos a recibir atención ya sea pública o privada y omitimos algo tan importante. Y si no es alguien que nos ve de manera habitual o que no tiene como nuestro expediente a la mano, esa cartilla funciona perfectamente porque tiene todas aquellas acciones de prevención, incluso de atención ya en una enfermedad
que la persona puede traer consigo misma. Entonces les comparto para que puedan visualizar este documento lo que tiene, toda una línea de vida de acciones específicas para cada grupo de edad. La que sigue, por favor. Voy a tomar obesidad porque me gusta mucho el tema y creo que ahorita el concepto de enfermedad no está tan arraigado y no tiene un papel fundamental, sino se toma más como de índole social, más de índole de estética, pero no como una enfermedad. ¿Por qué voy a explicar esto? Pues bueno, porque tiene que ver más adelante con lo que nos va a explicar David en cuestión de cómo el rol de género interviene. Estamos hablando de que tenemos una estructura social en la cual obesidad está acontecida por un consumo excesivo de energía y una disminución en la actividad física. Es más lo que estoy metiendo que lo que estoy gastando. Entonces ahí ya se me descompensa la balanza y eso se traduce en un problema de salud pública importante y trascendental que es obesidad. Mis causas inmediatas para yo estar consumiendo más de lo que necesito, pues es obviamente una dieta alta en calorías, la parte de la accesibilidad alimentaria que se tiene hoy en día y productos industrializados. La realidad es que somos consumidores de productos con un sinfín de calorías innecesarias y estamos dejando a un lado todos los productos de índole natural, lo que por sí solo el suelo nos pueden proveer o la naturaleza nos puede proveer. Y está la parte genética, esa no la voy a tocar porque es un factor no modificable que no se puede hacer mucho, y la disminución de la actividad física, en donde han incrementadose las actividades urbanizadas, en donde ya todos traemos un vehículo o procuramos hacernos de uno para evitar la fatiga, y la disponibilidad que hay también para las áreas de realizar una actividad me guste, donde me sienta seguro, donde incluso pueda compartir con las demás personas algo que tengamos en común, y todo esto pues es un estilo de vida. Estábamos hablando de que el estilo de vida yo lo aterricé en obesidad, pero tiene que ver con todo el aspecto que rodea salud de la persona. La que sigue. Y entonces, si yo soy hombre o mujer que en este momento estoy en la edad productiva, es decir, tengo sobre los 30 años, tengo un desarrollo económico que me permite tener pues mayores ingresos, y eso conlleva también una urbanización. ¿Qué quiere decir esto? Mi seguridad alimentaria pues está garantizada, porque voy a tener acceso a alimentos, pero no necesariamente tienen que ser los mejores. Pueden ser sí costosos, sí a lo mejor por los 5 pesos más pago por un refresco más grande o pago por una porción más grande porque puedo, ¿sí? Y la exposición a medios. Eso también es ahorita algo que ha sido trascendente en los cambios en estilos de vida que se ha trabajado. Comer fuera de casa, por supuesto, o sea, tengo acceso, como fuera de casa, porque se traduce también en mi mayor ingreso. La parte de trabajar bajo exigencia física, el estrés, que también es un factor que está predisponiendo a que el organismo sufra realmente en cuestión de la asimilación incluso de nutrientes, en cuestiones digestivas, en cuestiones de qué como, ansiedad, en cuestiones de todo lo que es mi hábito de conducta alimentaria. La parte de la recreación, pero sedentaria. Ya todo lo necesito hacer sentado, ya todo lo necesito hacer nada más moviendo mis dedos y todos mis demás músculos y huesos totalmente sin movilidad. Y las oportunidades para realizar una actividad física pues han ido a la baja. Todo esto lo traducimos en la parte de obesidad. ¿La que sigue? Bien, bueno, con todo esto que nos ha explicado la doctora Viri, es importante partir y relacionarlo con el tema del día de hoy, que tiene que ver con el género. Entender que es una construcción, como ya lo mencionaba el doctor al inicio del programa. Esas construcciones hacen diferencias sustanciales entre hombres y mujeres, y obviamente esto nos pone en cuestiones de vulnerabilidad en diferentes contextos. Desde cómo empezamos a desarrollarnos hombres y mujeres, ya existen como tal algunas exigencias por parte de nuestro medio. En ese sentido, vamos a ir revisando cómo esto afecta nuestras condiciones de salud a lo largo de la vida. Y entonces vamos a decir que el género es una construcción social, cultural, obviamente tiene una influencia, y que en ese sentido se espera que hombres y mujeres cumplamos con ciertas actividades. Esto va a poner en riesgo nuestros cuerpos. Vamos a pasar a la siguiente, por favor. Existen entonces estos mandatos de género que van, en este caso, los vamos a dividir en esta masculinidad
que en este caso en relación a los hombres, en estos roles que se espera que cumplan, se van a poner en riesgo sus cuerpos a partir de qué? De estas conductas esperadas, como cuáles conductas de riesgo que vayan a reforzar mi masculinidad a lo largo de la vida, desde que somos niños. Aquellos juegos de interacción van a ir ligados a ser competitivo, van a ir ligados a la fuerza física, van a ir ligados a las relaciones entre otros hombres y cómo entonces como hombres tendría que arriesgarme, tendría que realizar ciertas cosas, aun cuando yo sé que me puedo caer, aun cuando yo sé cuál es el riesgo latente, y entonces esto lo empezamos a construir desde que somos niños y niñas. Y en relación a las mujeres, en este caso de los roles de género, pues va a haber actividades que van ligadas necesariamente al cuidado de otras personas. Incluso si ponemos el ejemplo de la niñez, el cómo desde ahí en esta construcción social de lo que implica la maternidad, el poder aprender a cómo cuidar un bebé, cómo cambiarlo, cómo interactuar entre otras personas y cómo estas actividades sesgan la relación entre hombres y mujeres. Ejemplo, pues es que este es un juego específico para niños, este es un juego para niñas y va sesgando esa libertad de las personas como tal. Esto en cuestiones de salud obviamente va a tener un efecto secundario. ¿Por qué? Porque vamos apropiando a nivel cognitivo todas estas ideas, todas estas construcciones sociales, y entonces a lo largo de la vida van a tener un impacto en nuestra vida y en nuestros cuerpos, por ejemplo en relación al ejercicio de nuestra sexualidad, en relación al cuidado, incluso en cuestión de hábitos, porque entonces si estamos hablando de que las mujeres van a ser reforzadas por estas creencias que ponen como prioridad el cuidado de otras personas, pues pensemos entonces cómo esta cuestión de salud en relación a sus cuerpos empieza a ser un tema secundario. Entonces, en estos roles esperados probablemente va a pasar oye, pues sírvele a tu hermano, atiende a tu hermano, a tu papá, ayuda. Y esto no implica que no tengamos este trabajo colaborativo en casa, pero es importante que cuidemos cómo esto, desde que somos pequeños, va a ser una diferencia y va a tener una implicación en nuestra salud. Podemos ver entonces de nuestra propia experiencia como infantes, cómo papá y mamá pueden tener el mismo diagnóstico en algunas familias, pero el cuidado para ambos no es igualitario. En donde mamá se hace responsable tal vez del cuidado de papá, de sus pastillas, de su tratamiento, de sus citas, etcétera. Pero como les decía, esto, bueno, lo aprendemos en la primera etapa de la vida, pero va a tener una trascendencia a lo largo de la misma. Vamos a continuar, por favor. Bien. Y entonces, retomando esta parte, podemos identificar que si hay diferencias palpables y vistas entre hombres y mujeres, donde hay riesgos, como lo mencionaba David, especificados que se ligan a actividades o tareas definidas ya como masculinas o femeninas, que ya existen y que actualmente ya se están rompiendo paradigmas con base a, porque entonces tenemos la mujer médico que trabaja 24 y descansa 12. ¿En qué momento va a tener un horario, por ejemplo, de comidas adecuado? ¿En qué momento va a ir a acudir a su cita médica? Si va a priorizar a lo mejor el atender a otros. O la mujer policía, que también tiene unas jornadas de trabajo de estas externas. O simple y sencillamente la ama de casa, en donde 24 horas es una proveedora de cuidado, es quien puede estar al pendiente, y si a eso le sumamos que es ama de casa y trabaja, pues esto se incrementa. La percepción de enfermedad es fundamental. Realmente la percepción de enfermedad o de riesgo en hombres y mujeres es diferente porque no lo asimilas como tal, no lo entiendes como tal. Y al no tener esa percepción, lo dejas de lado y evidentemente no lo identificas como una prioridad. Y las conductas, que también tiene que ver con la búsqueda de atención, lo que mencionaba David, lo vemos, o sea, qué porcentaje de personas, hombres, acuden a las unidades por una medida preventiva o de consulta y cuántas son de mujeres. La incorporación de las mujeres a la actividad remunerada ha sido un factor determinante, porque entonces la mujer no termina, en algún momento dice, ya, salí, chequé, me voy a casa y ya me hago cargo de mí misma. No es, chequé, salí de trabajo, pero continúo.
y continúa en la atención del resto de la familia, que no necesariamente tiene que ser en un matrimonio, como bien lo decía, la atención al papá, la atención a los hermanos, la atención a cualquier persona vinculada a ti de manera sentimental o de sangre, en donde se espera que aunque seas una mamá o una hermana o una esposa que trabaja, se espera que una vez que termines, sigas la atención. No es, ¿sabes qué? Ya me toca a mí, vamos a ser corresponsables para que vayas a tu cita, para que te atiendas, para que hagas ejercicio, para que comas adecuadamente, para que duermas las horas adecuadas, porque tu función es seguir atendiendo. ¿A qué sigue? Vamos a hacer una pequeña pausa y regresamos un momento más a nuestro programa. Comales de carne asada, chorizo, champiñones, pollo y tatemado en el fogón de Comala Campestre. Desayuna o almuerza con nosotros de 8 de la mañana a 1 de la tarde. Huevos al gusto, chilaquiles verdes y colimotes. El fogón de Comala Campestre, kilómetro 3,5, carretera Comala-Suchitlán, pasando el nuevo libramiento Nogueras. Chicharrón en salsa verde y roja, quesadillas y sopes, flautas, enfrijoladas, enchiladas suizas y más. Descansamos los martes, el fogón de Comala Campestre. Consienta a su mascota. La atención que su mascota se merece la encuentra en Veterinaria y Alimentos Morelos. Atención al 312-31-24207. Veterinaria y Alimentos Morelos. En Morelos 96, en el centro. Muchas gracias por continuar con nosotros. Les recordamos que nos pueden ver por Twitter, nos pueden ver por Facebook, nos pueden ver en YouTube, nos pueden ver en nuestra página que es www.freshradio.com.mx y nos pueden ver también en las retransmisiones que hacemos todos los días en diferentes horarios en cada una de las páginas que hemos estado mencionando. Nos pueden enviar sus mensajes a nuestro correo electrónico que es porUnaculturaSalud@gmail.com. Pues como ven, es un concepto muy interesante lo que son los roles de género. Estamos viendo los detalles que tradicionalmente en nuestro país, en nuestra comunidad, se manejan y que de alguna manera van lesionando la salud de cada una de las personas que están con nosotros. Al haber diferencias en la percepción de salud entre lo que son hombres y lo que son mujeres, ahí empezamos a tener una desigualdad porque esto va generando conflictos
pequeños conflictos de salud que al final de cuentas tienen que ver mucho en el transcurso de la vida de cada una de las personas que están inmersas en ellos. Hay ya muchas acciones que se están haciendo a nivel nacional y a nivel internacional para tratar de cambiar estos detalles de lo que es el rol de género y la salud, aunque son más marcados en otros países, en nuestro país y en nuestra cotidianidad se siguen dando. Lo que veíamos que decía la doctora y que decía David, generalmente la mujer asume el rol de estar al pendiente de todos y se descuida a ella, y de eso nos genera muchos conflictos. El varón asume el rol de que él no se enferma, no acude a sus consultas cuando tiene que ir, no tiene su cartilla nacional de salud. Recuerden que uno de los conceptos que hemos estado reforzando desde el inicio de nuestro programa, hace ya más de un año, es que la salud es responsabilidad de todos. Entonces cada uno debemos asumir nuestro rol específico en la salud. Y el rol es específicamente para cada uno de nosotros. En ocasiones no se pueden marcar líneas todos para allá y todos para acá. Tenemos que individualizar ese rol, tenemos que individualizar esa responsabilidad para tratar de que primero esté usted sano y después esté sana todas las personas que conviven con usted. Vamos a hacer nuevamente el uso de la voz a nuestros compañeros. Bueno, y retomando de la diapositiva anterior, dos conceptos, que es la percepción de enfermedad y conducta de búsqueda de atención. Este esquema me gusta mucho, que son las fases del proceso de cambio, en donde tenemos diferentes etapas, donde podemos ubicarnos, hombres y mujeres, hacia un cambio o hacia la búsqueda de una intervención porque ya tengo un problema de salud. La precontemplación, contemplación, preparación, acción, mantenimiento y recaída. Ahorita le cedo la palabra a David porque me encanta cómo lo explica y lo vamos a ir interactuando entre ambos. ¿La que sigue? Bueno, para poder relacionarlo con lo que hemos estado hablando en este proceso en los diagnósticos, vamos a ver una diferencia muy marcada incluso desde la primera etapa, que es la precontemplativa. En ese sentido, habla de un desinterés total a generar acciones favorables en función no solo de un diagnóstico, sino en general a hacer modificaciones conductuales. Y en ese sentido, esta precontemplación entonces va a ser diversa en hombres y mujeres, porque en el caso de las mujeres es más probable que exista esta corresponsabilidad, y lo vamos a ver más adelante en una cuestión estadística, para adherirse a un tratamiento. Y en este caso, aun cuando yo esté consciente como hombre que puedo tener implicaciones de riesgo, implicaciones en mi salud, aun cuando, por ejemplo, tengo evidencia de esto, puedo tener obesidad o puedo tener conductas de riesgo como el consumo de alcohol, etcétera, no voy a visualizar el riesgo, porque recuerden que existe como un rechazo latente a estos diagnósticos o a estas condiciones que me vulneren. Entonces el aprendizaje social es, yo como hombre tendría que ser fuerte, tendría que resistir al dolor, tendría que incluso tener como todos estos estados de contención emocional que me permitan ser funcional en una dinámica familiar y social. Entonces, en esta percepción del riesgo de la que hablaba Rangel hace rato, en esta etapa como tal, como hombre no voy a tener un interés genuino para generar acciones favorables. Después está esta etapa de contemplación, en donde ya de alguna manera empiezo a considerar estos elementos que van a ayudarme a tener una mejora en mi salud. Sin embargo, va a haber ciertos factores de resistencia, en donde, por ejemplo, puedo tener tratamientos intermitentes. Sé que tengo un diagnóstico, pero puede existir esta resistencia, entonces puedo decir, es que el médico, la médica se equivocó de diagnóstico y voy a buscar otra persona que valide que se equivocaron y que yo, siendo tan joven, no puedo tener un diagnóstico de tal magnitud, sobre todo con personas que tienen diagnósticos asociados de ansiedad. Existe una resistencia genuina a la adherencia a los tratamientos. Y en el caso de las mujeres, la contemplación, aun cuando es más consciente, es decir, existe más claridad sobre los riesgos, sobre qué implicaciones tiene en esta cuestión de salud, podemos iniciar de manera muy firme, pero las necesidades de mi contexto, es decir, otras necesidades de mi dinámica familiar, social o laboral,
pues hacen que de alguna manera este proceso de seguimiento se vea sesgado. Y entonces vamos a pasar a la siguiente etapa. En la preparación es algo bien específico y que lo vemos en la práctica diaria. Ya yo asumí, hay una percepción clara y total, ya hay un diagnóstico y bueno, ya empiezo a tener indicios de cambio, ya empiezo a preparar acciones. Y aquí hay dos diferencias bien marcadas. En mujer lo asumo, me empodero, me enrolo con esa parte de qué tengo que hacer, ¿sí? Ya lo verbalicé incluso, ya digo qué tengo que hacer, qué acciones tengo que seguir, cuándo son mis citas, cómo debo hacer mi tratamiento. Aun cuando eso me conlleve un esfuerzo extra al que realizo, porque recordemos que en la actualidad la mujer trabaja y es cuidadora, ¿sí? Entonces es un extra. Y en el hombre pasa algo muy chistoso, incluso a las consultas acuden con la acompañante, la esposa, la mamá, la hermana, la tía, a veces hasta la asistente, porque es, dime qué voy a hacer, dámelo por escrito incluso si se puede, porque se lo voy a pasar a alguien más. Alguien más lo va a asumir por mí. Alguien más me va a preparar los alimentos, me va a indicar a qué hora son mis colaciones, me va a indicar si me tengo que poner la insulina, incluso ponérmela, porque no tomo ese rol activo de yo mismo enseñarme y decir cómo lo tengo que hacer. Y aquí es algo chistoso y paradójico, porque entonces en el momento que se falla o algo de este esquema tan perfecto no sale, responsabilizo a alguien más. ¿Sabes qué? Los alimentos no me los preparaste bien, se te olvidó recordarme de mi cita, la perdí y ahora me tengo que esperar no sé cuánto tiempo. Y en esta etapa, la posibilidad de recaída, sobre todo en hombres, es muy alta. La recaída es parte del proceso y podríamos considerarlo el proceso normal, pero en hombres se afianza más porque realmente no me corresponsabilizo y al no hacerlo, evidentemente, cualquier cosa que no encaje en mi esquema ideal, se sale y me caigo. Llegué a tratar con profesionistas en donde me decían incluso, mándale por correo a mi asistente lo que tengo que hacer. Entonces así como que, pero no lo quieres ni siquiera leer, o sea, no quieres ir sabiendo qué pasos vas a seguir. No, es que ella me va a apoyar. Ok, una cosa es el apoyo y otra cosa es que alguien lo vaya a realizar por mí, y ante eso pues obviamente no estamos teniendo una modificación de hábitos y no ni siquiera hablar de un cambio. Y bueno, ligado a esto que menciona Rangel y retomando estas diferentes etapas y la prevención de recaídas, hay factores que me parece que son muy importantes a considerar. Uno de ellos es como la sensibilidad que podemos tener como personal de salud cuando damos un diagnóstico, porque definitivamente esto va a hacer una gran diferencia en la adherencia a los tratamientos. Y muchas ocasiones ocurre que al recibir un diagnóstico, pues obviamente muchas personas lo perciben incluso como agresivo, como algo que viene y literalmente cambia mi forma de vida o mi estilo de vida, y entonces en sí mismo ya existe un rechazo. Y en esta cuestión de las diferentes etapas pensemos que por cuestiones de género incluso, para apropiar un diagnóstico y aceptar el tratamiento como tal, a veces pueden pasar años. Aun cuando yo estoy consciente que existe, por ejemplo, un diagnóstico de diabetes o hipertensión, existen otros factores contextuales que van a hacer que yo siga evadiendo o que me mantengan esta resistencia. Por ejemplo, en el caso de los hombres, una de las problemáticas actuales más frecuentes es la ingesta de alcohol o algunas otras sustancias. Y en este sentido pensemos, tengo un diagnóstico, pero también tengo una dinámica social que me dice y muchas ocasiones me presiona para que yo pueda tener conductas de riesgo. Entonces yo sé que estoy adherido a un tratamiento, que probablemente sí me tomo mi medicación, pero no puedo entonces dejar de lado esta dinámica social que me relega si entonces yo dejo de consumir alcohol, por ejemplo. O estas otras conductas de riesgo, por ejemplo, en nuestra vida sexual, en donde yo no me visualizo estableciendo límites para el cuidado de mi salud. Y entonces, para la adherencia a un tratamiento de salud en cuestiones de diagnósticos crónicos, en los hombres a veces tienen que pasar hasta más de 10 años cuando ya otras áreas de mi vida social están siendo afectadas. Por ejemplo, que ya estoy en otra etapa de la vida y que entonces empiezo a identificar problemáticas en mi vida sexual o erótica, y entonces digo, caray, entonces sí tendría que más o menos considerar
esto que me están diciendo, que tendría que bajar de peso, que tendría que hacer actividades físicas, que tendría que mejorar mi alimentación, etcétera. Y entonces, esto visto desde la perspectiva de los roles esperados para los hombres. Ahora veamos cómo esta perspectiva también afecta en la adherencia en el caso de las mujeres, porque se puede cumplir tal cual este esquema y en teoría el tratamiento va como de manera muy eficaz, pero en esta cuestión de las recaídas están asociadas principalmente a cuestiones emocionales. Yo puedo estar muy consciente de los riesgos si no descanso bien, si no me alimento bien, pero si hablamos de estos roles sociales esperados, pues primero están las necesidades de mis hijos, y están las necesidades de mi pareja, o están las necesidades de mis padres, o incluso de la comunidad, porque muchas veces ocurre que también estas personas que son cercanas a nuestro círculo terminan apropiándose de esa corresponsabilidad en salud. Entonces, cuando hablamos de esto, pues también hablamos de recaídas. Muchas ocasiones cuando hay recaídas a nivel físico en relación a un tratamiento, pues también está asociado a estas cuestiones emocionales. Por ejemplo, yo les decía que una de las principales problemáticas en este momento en relación a los hombres es el consumo de sustancias o de alcohol. ¿Cuántas de estas mujeres que descuidan su salud integral están entonces priorizando la salud de estos hombres? Y entonces, bueno, hay otros factores que van a contribuir de manera directa a que esto se mantenga. Por ejemplo, situaciones de desigualdad en donde, bueno, en este momento en el estado de Colima se tiene una alerta de género y está obviamente vinculada con estas relaciones de violencia que sin duda van a tener un impacto en la salud de las personas. Ya lo hablaba al inicio del tema Rangel, no solamente es hablar de estas condiciones de salud física, sino qué está pasando a nivel contextual, a nivel emocional, que las personas como tal y personas cada vez más jóvenes con diagnósticos cada vez más graves. Es importante entonces que identificando todo este proceso podamos visibilizar cuál es el rol que cada uno de nosotros, hombres y mujeres, estamos asumiendo al cuidado de nuestra salud, porque definitivamente esto es lo que puede marcar una diferencia. Y aquí es bien importante quien otorga la atención tenga todo este contexto, ¿sí? Porque entonces llega la mujer que te dice, ¿sabes qué? Sí, yo me tomo el tiempo para hacer esto, esto y esto y esto, y luego ponen cara así de, ay, pero tienes hijos, ¿y por qué? O sea, si la prioridad tendrá que ser esto y tu pareja. Entonces, el contexto también de quien aporta la atención médica, tendríamos que estar muy conscientes de cuáles son nuestras palabras, cuál es nuestro lenguaje no verbal ante esta situación, porque entonces terminas cayendo en estos prototipos, en estos estereotipos de los cuales a la población estamos queriendo empezar a educar, pero llega con los que les tienes confianza porque son los profesionales de salud y te la voltean. Entonces se empieza a crear esa confusión en donde los mismos roles te los vuelven a dar el caminito y decirte, la mujer se tiene que comportar y hacer esto, y el hombre tiene que irse por el otro lado y hacer lo contrario. Y obviamente cuando estamos hablando de un trabajo en equipo, de una corresponsabilidad integral, aunque no sea en pareja, puede ser en tu misma comunidad, en tu mismo trabajo, con tu familia, con tu papá. Hay algo bien interesante en la que sigue, donde todo esto que hablamos lo queremos especificar en cifras, en números, en estadísticas, para que podamos ir contextualizando precisamente esto en cuestiones de números. Bien, antes de pasar a esta cuestión estadística, nada más reiterar esto que ya comentábamos. Los hombres van a presentar una mayor resistencia a los diagnósticos, sobre todo estos diagnósticos que me pongan como vulnerable. Constantemente una forma de reforzar la masculinidad en nuestro contexto cultural es poder ir evitando incluso estos diagnósticos. Yo y la doctora Viri hablábamos como muchas veces el qué dirán incluso hace que yo evite estos diagnósticos, obviamente mediante un tratamiento. Y en el caso de las mujeres, a pesar de que van a tener mayor frecuencia en la atención, pues van a hacer estas adherencias a tratamientos de manera intermitente. Porque va a ser, incluso voy a ir a consulta para saber qué le puedo dar a mi pareja, qué le puedo dar a mis hijos, y no necesariamente como una corresponsabilidad a su salud. Muy bien, vamos a hacer una nueva pausa y regresamos en un momento más a nuestro programa.
Comales de carne asada, chorizo, champiñones, pollo y tatemado en el fogón de Comala Campestre. Desayuna o almuerza con nosotros de 8 de la mañana a 1 de la tarde. Huevos al gusto, chilaquiles verdes y colimotes. El fogón de Comala Campestre, kilómetro 3,5, carretera Comala-Suchitlán, pasando el nuevo libramiento Nogueras. Chicharrón en salsa verde y roja, quesadillas y sopes, flautas, enfrijoladas, enchiladas suizas y más. Descansamos los martes, el fogón de Comala Campestre. Consienta a su mascota. La atención que su mascota se merece la encuentra en Veterinaria y Alimentos Morelos. Atención al 312-31-24207. Veterinaria y Alimentos Morelos. En Morelos 96, en el centro. Muchas gracias por continuar con nosotros. Pues como ven, unos conceptos complicados y los vemos desde el punto de vista de la cotidianidad que estamos viviendo, unos conceptos reales entre lo que debemos vivir, entre lo que debemos hacer, y son esos pequeños cambios que queremos que ustedes identifiquen para que vayan modificándolos y vayan mejorando su estado de salud. El hecho de que el varón asuma su rol en la salud como varón, haga lo que tiene que hacer, vaya a sus detecciones, cuando siente algún problema, no se espere los 10 años que decía David para aceptar que tiene una enfermedad que pudiera haberse controlado mucho mejor si desde el principio hubiera aceptado el diagnóstico que le hicieron y no tuviera las complicaciones que está teniendo en ese momento. Igual en el caso de la salud de las mujeres, todavía nos damos cuenta de que en ocasiones las señoras van a consulta a escondidas de los señores porque tienen algún problemita que los señores consideran que no deben de darnos a conocer al personal de salud, pero si no lo van a conocer, pues ¿quién les va a ayudar? Lo hemos visto en el caso de problemas de la mama o en el caso de problemas de enfermedades de transmisión sexual, en el caso de la planificación familiar, en el caso de que la señora quiere que le hagan la salpingoclasia o la operación para no tener hijos y el señor no quiere, aunque la salud de la señora está deteriorada porque ya tiene 8 o 9 niños, tiene problemas a lo mejor de diabetes gestacional o de hipertensión, de complicaciones del embarazo como puede ser la preeclampsia o la eclampsia, y sin embargo el señor, el esposo, el compañero de vida no asume su rol, no la deja ella tomar la decisión que debe tomar, va mermando la salud y al final pasa lo que dice David, la salud de esa señora
se va deteriorando y al final de la vida es una salud muy precaria porque precisamente omitió muchos detalles en el transcurso de la vida. Vamos a hacer nuevamente el uso de la voz a nuestros compañeros. Bueno, y hablábamos de estas estadísticas, números. Para todo esto que hemos hablado, ¿qué significa? ¿Qué quiere decir? Hay una plataforma de libre acceso que se llama Observatorio de Enfermedades No Transmisibles, en donde precisamente se juega mucho con las estadísticas y los números. Este es un ejemplo. Detecciones integradas para enfermedades crónicas no transmisibles para poder buscar factores de riesgo para diabetes, obesidad y hipertensión. En el grupo poblacional de menores de 30 años, si nos fijamos, el 16% de las mujeres acude, mientras únicamente el 9% de hombres lo hace. Estamos hablando de por mitad. No hay percepción, incluso ni en hombres ni en mujeres hay percepción de riesgo, ¿sí? Porque estamos en una edad donde, pues, ¿quién dice que nos vamos a enfermar si somos jóvenes? En el siguiente grupo poblacional, que ya es de los 30 a los 40, la siguiente década de vida, sigue habiendo esa brecha entre las mujeres que acuden y los hombres, sigue siendo por mitad. La que sigue es a partir del grupo ya de 40 a 59, en donde la brecha se empieza a disminuir. Sigue siendo un porcentaje pequeño, pero ya la diferencia es alrededor de 8 puntos porcentuales de lo que acuden mujeres y hombres. ¿Y dónde se hace esta brecha casi nula? De 60 en adelante. ¿Qué factores intervienen? Si durante años atrás íbamos más las mujeres casi a lo doble que los hombres, uno tiene que ver la percepción cercana de la muerte. De 60 en adelante ya es el concepto de envejecimiento, en donde mi percepción de que la muerte está mucho más cercana. Cuando tenía 30, pues es mayor. Lo decía David, la parte donde ya empiezo a tener, a tener visión de que todo eso que me dijeron que me podía pasar me está pasando y me está afectando en mi calidad de vida, está afectando a mi masculinidad o a mí, yo protectora, yo quien cobija, digo, chin, si me pasa algo, ¿quién va a hacer lo que yo estoy haciendo? La que sigue. Y esto está interesante. De las personas que ya están diagnosticadas y que acuden por una enfermedad no transmisible, casi el 70% son mujeres versus el 30%. Hablábamos de esto, o ya lo ponemos en números fríos, y en qué edades de la vida se van, de los 50 en adelante. La percepción, aun cuando yo ya tengo el diagnóstico, es, ¿no? Mi cuerpo lo resiste, mi cuerpo aguanta, mi cuerpo es joven. Y la que sigue, cuando veamos de control, ahí también la diferencia es muy notoria. Personas específicamente por diabetes, el 28.2 lo tiene el control la mujer versus el 11.6, ¿sí? Y en edades tempranas vemos que incluso ya cuando yo voy a confirmación diagnóstica específicamente de esta enfermedad, mínimo ya tuve 5 años con la glucosa alterada. Mínimo son 5 años donde yo ya tuve alteraciones que causaron daños ya irreversibles en mis órganos principales, órganos blancos, que van a afectar la calidad de vida que yo tengo en adelante. ¿La que sigue? Bien, y hablando de las consecuencias, bueno, colocaba algunas de manera general que son las principales en atención y son la depresión y ansiedad. Y en este caso, cuando hablamos de enfermedad en términos de salud física, obviamente va a haber algunas cuestiones a nivel secundario que sin duda van a armar como todo este panorama en donde tendríamos que centrar nuestra atención. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en estos roles sociales y esperados, yo les comentaba en el corte a mis compañeros, tenemos que como hombres dejar de romantizar la obesidad y otros diagnósticos, porque justamente en estos roles de género, muchas ocasiones, por ejemplo, los cuerpos de las mujeres están sujetos ¿a qué? A un estereotipo, que tendría que responder a cierta complexión, independientemente a que se tenga o no hijos, independientemente a que se tengan o no hábitos saludables de alimentación. Y en relación a nosotros los hombres es como no hay problema, no hay bronca si en cierta etapa de la vida yo empecé a subir de peso. No hay problema si tengo prácticas sexuales de riesgo, porque incluso es como algo que no necesariamente se ve como una causal de enfermedades. Es decir, esto va a reforzar mi masculinidad y no hay bronca. No hay bronca porque hay quienes me observan y generalmente estos juicios de valor son colocados por otros hombres. Es decir, voy a buscar reforzar mi masculinidad ante mis amigos, ante mi familia, pero generalmente ante otros varones. Y esto obviamente me pone en riesgos. Y cuando hablamos de la atención emocional o la atención psicológica,
pues existe también una resistencia al tratamiento. Como yo, que soy hombre, voy a ir a hablar de mis problemas, o voy a hablar con alguien que no conozco, o voy a hablar de que esta situación en específico me genera un malestar. Entonces, si hay una resistencia muy marcada a la atención física ante un diagnóstico, pensemos cuál va a ser la resistencia a nivel de atención psicológica o a otros servicios como nutrición. Entonces, van a estar de la mano la cronicidad de estos diagnósticos, porque va, como ya lo hemos platicado a lo largo del programa, va a estar sustentada incluso en esta percepción que puedo tener de mí mismo. Es decir, yo puedo estar en una etapa de la vida de vulnerabilidad por sí misma, porque a lo mejor me percibo que, bueno, ya estoy jubilado, tengo un diagnóstico de salud, mi dinámica familiar obviamente ya está en un rol completamente diferente, y entonces en ese sentido, aun cuando existe toda esa visibilización de estos factores, va a haber una resistencia muy marcada. Por ejemplo, para la atención. Y hablamos de enfermedades que van a secundar estos otros diagnósticos. Pensemos en el cáncer de colon, por ejemplo. Para yo evitar ir a hacer como esta evaluación, entonces, ¿por qué? Porque eso me vulnera o vulnera mi estatus como hombre. Entonces, todos estos factores van a estar asociados en la adherencia terapéutica, no solo en la atención médica, sino las consecuencias a nivel psicológico. Y pensemos en temas como la depresión, que sin duda, por ejemplo, ese es uno de los focos de atención psicológica más importantes en el país, pero si yo pongo del otro lado hombres en la ingesta continua de alcohol, y lo vemos en términos como muy, a lo mejor más a profundidad, a lo mejor en ambos casos estamos hablando de depresión, pero las formas de lidiar obviamente son diferentes, en donde yo como mujer tengo más permiso de hacer como este contacto emocional y poder verme como vulnerable, pero yo como hombre la forma de lidiar es voy y consumo alcohol, que me hace entonces poder permitirme. ¿A cuántos de nosotros no nos ha tocado ver a hombres que en un estado de alcoholización, pues entonces ya hablan de su malestar emocional? Me siento triste, me siento enojado, me siento frustrado, es decir, solamente en ciertas condiciones. Le damos a la siguiente, por favor. Y entonces, bueno, ¿cuáles son nuestras condiciones? Nuestras recomendaciones, perdón. La salud física y mental son una responsabilidad individual. El poder visibilizar el cuidado de nuestra salud implica incluso la renuncia a ciertos roles en función de nuestro sexo. Porque lo hemos estado hablando a lo largo del programa, pero también es importante que pensemos que esto va a tener mucho peso a nivel cultural, es decir, va a haber como todos los medios posibles para que estas dinámicas se mantengan. Por ejemplo, la dinámica que establece que las mujeres cuiden a los hombres, en donde independientemente de nuestra edad, este rol de cuidado tendría que ser dado a alguien más. En ese sentido, renunciar a estos roles que pongan en riesgo nuestros cuerpos es una responsabilidad individual. Y no solamente lo hablamos en diagnósticos crónicos, lo hablamos en una salud integral, en donde hemos visto en otros diagnósticos, por ejemplo, en cáncer, en VIH, cómo entonces yo como hombre, aun cuando ya me dieron un diagnóstico, digo, yo no voy a ir a mi grupo de apoyo, yo no me voy a adherir a un tratamiento, porque ¿qué van a pensar? Incluso si se puede llegar a poner en duda mi orientación sexual, obviamente eso viene como una consecuencia social. Y entonces soy evitativo y evitativo y evitativo, y entonces si hablamos a corto y mediano plazo, las consecuencias pues sabemos cuáles van a ser. Le damos a la siguiente, por favor. Hay una condición que asociada a lo que hablaba David, es la violencia. Realmente un hombre que asuma que sufre violencia es casi impensable, y que acuda a un grupo donde esté con otro grupo de hombres y que se asuma violentado, pues ni pensarlo, ¿no? Porque culturalmente te pone en desventaja. Incluso, como tú decías, puede inclusive hasta poner en duda su orientación sexual. ¿Por qué? Porque te vienes a exponer, vienes a abrir esa parte que culturalmente no es aceptado en un hombre con relación a una mujer. Se esperaba pues que sí, la mujer frágil sufra violencia, vaya a un grupo, reciba ayuda, diga ayúdenme, y en un hombre no. Entonces, ¿cuál es el mensaje? ¿Qué queremos que quede en esta ocasión en la mente y podamos debatirlo incluso al interior de con quienes estamos y vivimos?
Que las niñas y las mujeres son socias poderosas e influyentes, es la realidad, en la lucha contra específicamente las enfermedades no transmisibles, pero también en la adopción de estilos de vida. Y adopción de estilos de vida saludables, estamos hablando de salud sexual, salud mental, salud financiera, salud cultural, o sea, todo el concepto que una persona vive. Se ha demostrado que efectivamente las mujeres, y más cuando son madres de familia, son capaces sí de destinar mayor recurso financiero a nutrición, a salud y a educación. Y eso obviamente va a elevar la calidad de vida de esa familia. ¿La que sigue? Es importante que la educación sobre esta situación de salud relacionada a género se dé desde que las niñas son pequeñas, en donde se les enseñe que pueden tener actividades de manera igualitaria, que se empodere. Esto va a reducir el riesgo de conductas que conlleven una enfermedad y específicamente si hablamos de enfermedades no transmisibles. ¿La que sigue? Estamos entre problemas de salud pública que conocemos, que son sonados. Yo agregaría la parte de violencia, donde ya se ha vuelto también un foco rojo en la sociedad, en hombres y mujeres. Y un llamado y una convocatoria a poder trabajar programas transversales en donde podamos ofertar tanto hombres como mujeres una atención equitativa, una atención igualitaria y sobre todo interdisciplinaria, donde un grupo de personas podamos interactuar, podamos llevar de la mano cualquier problema de salud, porque recordemos el concepto, o sea, salud física, emocional, yo le agregaría cultural, social, porque va de la mano, en donde existen incluso ya profesionales de salud encargados específicamente de esa área. Bien, y bueno, ya para ir cerrando, le damos a la siguiente, por favor. En esto que mencionaba Rangel, es importante considerar que todos estos factores de los que estuvimos hablando en relación a hombres y mujeres, pues sin duda alguna van a favorecer que nuestra calidad de vida sea diferente. El poder pensar en la cultura de la prevención, el poder hablar de renunciar a ciertos roles o patrones que puedan poner en riesgo nuestra salud o nuestra vida, pues es algo que podemos ir construyendo en estas nuevas generaciones. Obviamente sin dejar de lado esta corresponsabilidad que tenemos con nosotros en la etapa de vida en la que estemos. Pero si pensamos en estas formas nuevas de relacionarnos, en estas formas diversas, en donde la cultura, la sociedad obviamente están en constante cambio, parte de esta corresponsabilidad ante nuestra salud es poder, en esta nueva generación, a tener este sustento que promueve una salud integral. ¿Por qué? Porque recordemos que nosotros como adultos vamos a ser como esta vía directa para los aprendizajes de estos infantes. Y entonces, que estos hábitos no saludables sean un patrón que deje de repetirse. Porque entonces muchas ocasiones, y yo lo he visto en atención psicológica, literalmente es llegar a consulta y aquí está el niño, tiene un problema y me dijo el doctor que tiene que bajar de peso porque tiene riesgo de padecer tal o cual enfermedad. Y entonces cuando haces una exploración de la dinámica familiar, obviamente no hay hábitos saludables, incluso quien te lo lleva a consulta tiene una evidente o muy marcada descuido en esta cuestión de salud. Entonces, el poder decir aquí está el problema, quítalo y luego me lo llevo, pues no es la alternativa. Entonces es un trabajo integral que nos incluye a profesionales de la salud mental, de la salud física, en esta cuestión alimentaria, y no tenemos que dejarlo de lado. Y en este sentido, el poder visibilizar esta responsabilidad individual, creo que también marcaría una gran diferencia. Pensemos en estas cargas excesivas que en este momento socialmente tienen las mujeres. Rangel lo hablaba en términos de, o sea, ya estamos insertas en el ámbito laboral, pero tengo que llegar y cumplir una función de mamá, de ama de casa, de esposa, y entonces obviamente esto va a estar reflejado en la cuestión de salud física, pero también en las cuestiones de salud mental. Mujeres que tienen problemas de insomnio, que tienen problemas de ansiedad, que tienen altos niveles de estrés, y entonces obviamente la cronicidad de los diagnósticos o de la adherencia a los mismos pues va a estar influenciada por estas situaciones.
Y a eso que hablabas yo le agregaría que todavía tenemos que estar bonitas y de buenas, porque si no entonces no, pues ya tenemos un mal carácter, sin que esto sepa qué hay detrás. Y tiene que ver con cuestiones emocionales, por supuesto. O sea, si yo no dormí bien, pues por supuesto que voy a estar de mal humor. Y por supuesto que no me voy a ver bien. O sea, voy a estar demacrada. Mi piel va a empezar a sufrir el no dormir bien, el no alimentarme bien, el estrés que constantemente me genera alguna actitud. Pues evidentemente no puedo estar sonriendo y no puedo estar así como que, ay, sí, yo soy toda linda, cuando no me siento bien, ¿no? Y que lo interprete o que lo trate de analizar la contraparte masculina llega a ser muy complicado. Entonces hablábamos y cerramos con la parte de que equidad de género tiene que ver con un trabajo en equipo, con condiciones equitativas, porque no podemos hablar de igualitario por lo que ya mencionábamos, pero sí en equidad en cuanto al acceso que yo tengo a los programas de salud, a las oportunidades de desarrollo que tenemos hombres y mujeres, por supuesto nuestra capacidad intelectual y al trabajo en equipo y la responsabilidad y el respeto que yo pueda tener por mi contraparte, que no necesariamente tiene que ser mi pareja, puede ser mi papá, puede ser mi hermano, puede ser mi primo, puede ser mi compañero, amigo de trabajo, y en esa sinergia en la que podemos estar trabajando y nos podemos estar apoyando en esa equidad. Muy bien, pues muy interesante el programa del día de hoy, conceptos que probablemente no habían escuchado ustedes nunca, pero que el día de hoy ya los han identificado. Creo que la exposición ha sido muy buena, la información realmente está actualizada, han estado ustedes viendo información actual. Y pues tratemos de integrar esa nueva generación de mexicanos que modifiquemos realmente nuestra salud, ayúdenos a transformar esos centros de salud de hoy llenos de personas enfermas por centros de salud de mañana repletos de personas que vayan a prevenir sus daños a la salud. A la doctora Viridiana y al psicólogo David, pues muchas gracias por acompañarnos nuevamente y esperemos que nos sigan acompañando en programas posteriores. Agradecemos a ustedes el favor de su atención y los esperamos en nuestro siguiente programa de Por una Cultura de la Salud. Buen día tengan todos ustedes.